2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al doctor Roberto Castelán. Él es profesor del Centro Universitario de Lagos de Moreno, fue rector de este centro y es una persona evidentemente que conoce muy bien la región, el contexto también social y de violencia que se vive allá en esa zona de los Altos de Jalisco. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias Roberto por atender esta llamada. ¿Cuáles serían tus primeras reflexiones? ¿Cómo se siente el ambiente en Lagos de Moreno al tener otro caso que no es el primero? Para muchos dicen que están sorprendidos de lo que está ocurriendo, pero hemos platicado contigo en otras ocasiones y no es la primera vez que ocurre una situación así. Las desapariciones son constantes, pero este caso se ha vuelto emblemático incluso por toda parece ser la violencia que está alrededor de la desaparición de estos jóvenes. Pues mira, efectivamente es como muy raro todo esto. Te voy a decir, yo te podría empezar a hablar de normalidad. Si tú me preguntas qué está pasando, yo te puedo decir nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal, cuando menos de hace 15, 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación de violencia en Lagos de Moreno se ha normalizado tanto que casos como el de los jóvenes que nos ocupa en este momento, pues digamos que se dan cada 10 años, 8 años. Hay casos muy parecidos. De hecho, el de los jóvenes de hace 10 años con el actual no te puedo decir que calcado, pero es un caso muy parecido, ¿no? Pero esto te estoy hablando de una normalidad, que parece que pues no pasa nada fuera de lo común. A final de cuentas, en Lagos de Moreno, aparte de estos casos que son masivos, o sea, en donde son varios jóvenes, 7 y 4, 7 la vez pasada, 4 y tenemos diario, semanalmente, tenemos el delito que me quieras mencionar, lo tenemos muy presente, y hay como una costumbre ya del delito. Nos enteramos de alguien, de la hija de un amigo, de los hijos de otros amigos, de los vecinos de otra persona, etcétera. Entonces es un sentimiento muy extraño. Yo he estado yendo a Lagos de Moreno, yo vivo a las afueras de Lagos de Moreno, y si bien es cierto que las personas donde se reúnen en los mismos lugares haciendo sus mismas actividades sí tocan el tema, pero lo tocan ya como un tema, como algo que, híjole, qué feo que pasó esto, pero es como algo a lo que ya nos acostumbramos a hablar de eso. Y luego seguimos con nuestra vida completamente normal. Yo estuve en el centro de Lagos tranquilamente, tú puedes venir a Lagos y venir y todo, y dices, bueno, lo que a mí me espanta un poco con respecto a la reacción, por así decirlo, del ciudadano, es que no hay ni siquiera carteles, no hay ni siquiera pues algún tipo de movimiento, algo que se vea en donde diga la estamos pasando mal. O sea, los gobiernos no están reaccionando, estamos desatendidos, somos una sociedad que está siendo vulnerada, somos una sociedad que tenemos miedo, porque esa es la otra cosa, ¿no? Yo me he puesto a pensar también cómo tienes miedo sin tener miedo, o sea, cómo tienes miedo sin demostrar que tienes miedo, ¿no? Entonces, yo de entrada, si tú me preguntas a mí en términos personales, hay mucha tristeza. Mi esposa y yo ayer en la comida, pues tuvimos que llorar, o sea, por esto es muy grave, lo sentimos mucho, son jóvenes. Yo he trabajado toda mi vida con jóvenes, uno de ellos era universitario, los otros también son jóvenes, entonces es algo que sientes muy fuerte. Y yo le decía ayer a mi esposa cuando hablamos de esto, que ella me dijo, es que estoy muy triste, y empezamos a llorar así. Digo, fíjate que me da la impresión que estamos viviendo como esta sentimiento del sobreviviente que nombraba Primo Levi, cuando dices, bueno,
a mi lado está muriendo gente, los padres de estos muchachos están sufriendo, están con mucho dolor, sus familiares, sus vecinos, sus amigos, bueno, es que más o menos tuve contacto así con personas que lo conocen, es Roberto, tenía muchísimos amigos, un muchacho alegre, amiguero, por así decirlo, están sufriendo, y nosotros estamos aquí con nuestra vida cotidiana, estamos comiendo, platicando, hablando. Entonces sí es una sensación muy extraña, Rubén, por esas dos cosas que te digo. O sea, por un lado, casi una normalidad, así como decir, bueno, otros muchachos que secuestran, que se llevan y que no sabemos qué está pasando con ellos, ¿no? Casi como esa normalidad. Y por otro lado, ese sentimiento de impotencia, cuánto vamos a seguir así, seguir aguantando el palabrerío hueco de las autoridades. Entonces, pues eso es a muy grandes rasgos, en términos casi afectivos, estoy hablando, lo que está sucediendo aquí en Lagos de Moreno. Roberto, ¿recuerdas lo que ocurrió a los jóvenes de la desaparición de hace 10 años, que fue antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y que creímos que ahí tocábamos el piso de la barbarie, pero no ha sido así, y se sigue reproduciéndose? Parece ser que la violencia evidentemente que el gobierno no solamente ha sido incapaz, sino que es cómplice, yo creo, en buena medida, de esta guerra informal que vivimos. Sin embargo, también coincido contigo, creo que como sociedad, se menciona Lagos, pero en Guadalajara tampoco hemos sabido reaccionar a la altura. Estamos indignados, quizás pasmados, tristes también, como dices tú, conmocionados por la violencia asociada a esas, por lo menos esa foto donde se ven golpeados, pero no hay una reacción a la medida de lo que se necesitaría para detener esta barbarie. Mira, yo siento también que, por supuesto, hay una ausencia de Estado. Tú sabes la definición casi primaria o muy antigua, ni siquiera si se sigue usando de Estado, es gobierno, territorio y población. Aquí tenemos un gobierno completamente ausente, y puedo decirlo hablando del gobierno del Estado por la actitud que ha tenido y tiene en estos momentos. Es un gobierno ausente y hasta con cierto cinismo. Hay cierto cinismo. Tenemos un territorio que está completamente tomado por el crimen organizado. Los horarios los está definiendo el crimen organizado. Estoy hablando de Teocaltiche, estoy hablando de La Chona, estoy hablando de Lagos de Moreno, de Unión de San Antonio, de San Diego de Alejandría. Los horarios casi a la hora que puedas circular, si conocen tu carro, eso los define el crimen organizado. Y estoy hablando también de una población que, como dije hace un rato, es una población con miedo, es una población vulnerable, es una población pasmada. Frente a esto, las instituciones que nos hemos construido como ciudadanos, pues están completamente rebasadas, y digámoslo así, cuando mucho son reactivas. Por ejemplo, la iglesia. Aquí las personas confían muchísimo en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, dar algunas misas, no sé si se las cobren cuando mencionan a los jóvenes, pero de ahí en más no se mueve la iglesia. O sea, se mueve para criticar libros de texto, se mueve para criticar cuestiones del gobierno federal que no le gustan, pero en este caso no hay una movilidad de la iglesia, por ejemplo, como institución. Los partidos políticos, que es otra de las instituciones ciudadanas que nos hemos creado, tampoco. No hay ninguna respuesta de ningún partido político, ni siquiera que diga, bueno, híjole, pues lo sentimos, estamos mal, qué grave. A lo mejor tienen temor de que piensen que decir cualquier cosa es politizar por el próximo proceso electoral que se viene. Y de mi Universidad de Guadalajara, pues tampoco he visto una gran respuesta, a pesar de que uno de los jóvenes es estudiante. Pero eso tendría que ser independientemente de si un joven es estudiante o no. O sea, la universidad, yo la entiendo casi por definición como una institución que está pegada, ligada a las necesidades y a las problemáticas que presenta la población. Ninguna problemática de la población le puede ser ajena a una universidad. Entonces tenemos instituciones que cuando mucho, insisto, son reactivas. Dan una declaración, dicen que lo sienten. El gobernador anda inaugurando carreteras y viendo que los trenes en China los están construyendo muy bonitos, los de su línea de Tlajomulco, qué sé yo.
Pero efectivamente estamos frente a una ausencia de Estado. Y como tú sabes, frente a cualquier ausencia, pues siempre hay quien vaya a ocupar ese lugar de quien lo deja ausente. Y no, como decías al principio, el horror aquí lo estamos viviendo, no ha acabado, no ha terminado. Pero yo insisto, no es que hace 10 años sucedió y ahora está sucediendo, no. Todos los días está sucediendo algo en esta zona, porque precisamente existe esta ausencia muy notoria de Estado. ¿Qué tal, Roberto Castellán? Le saluda Jesús Estrada, qué gusto escucharle. ¿Qué tal, Jesús? Quería hacerle un par de preguntas. Una da la impresión pues que el gobierno, las autoridades, en varios niveles mantienen una estrategia de normalizar justamente esta situación de horror y de guerra que estamos viviendo. Y parece que estaría funcionando esa estrategia. Lo hacen de diferentes maneras, borrar, digamos, registros, estadísticas de desaparecidos, quitar fichas en las vías públicas, reaccionar tarde y de manera muy sigilosa cuando hay casos escandalosos como este. Es decir, ¿les está funcionando viendo cómo la sociedad está pasmada esa estrategia a las autoridades? Y la otra pregunta es, ¿cómo salimos de esta situación de guerra en su opinión? ¿Haría falta quizás algún mecanismo internacional de justicia y contra la impunidad como ha ocurrido en otros países, digamos, algo así como Guatemala? No sé, en su opinión, ¿qué podríamos hacer? Fíjate, Jesús, no solamente les ha funcionado al Estado, a los distintos niveles de gobierno, esta normalización, decir, bueno, son los malos que matan, roban, secuestran, asesinan, pero nosotros los perseguimos, tenemos policía, etcétera. No solamente les ha funcionado, sino que nos han transmitido a nosotros también un sentimiento de que si pasa algo es por los malos. Y si te das cuenta, lo primero que se da en estos casos es la revictimización y la criminalización de las víctimas, precisamente. Ese lenguaje empezó desde épocas de Calderón. Fíjate, el lenguaje de revictimizar es entre ellos, en algo andaban y se están peleando la plaza, por ejemplo. ¿Se están peleando la plaza quiénes? Pues los que están ahí, o sea, es entre ellos, volvemos al mismo, es entre ellos. En algo andaban ayer, y esto es muy lamentable, a mí siempre me ha parecido muy lamentable, porque este es un esquema que se ha repetido siempre, en cada uno de los casos. Cuando te lo preguntan más suavecito, te dicen, oye, ¿y no será que algo estuviera? Claro. Dices, bueno, mira el nivel de normalización al que hemos llegado. Ahora, ¿cuál es lo otro que nos han transmitido, que es la negación de la realidad? Como lo que tú decías, o sea, aquí no pasa nada más que alguien mató a unas personas y ya los estamos buscando y ya. Emplean un lenguaje, por ejemplo, están ilocalizables, no desaparecidos, dijeron ahora, Berúben, creo. Luego, no se presumen que haya sido parte de un hecho de violencia. Ese lenguaje es el de negar la realidad, y nos lo transmiten a nosotros, y lo aceptamos, y lo normalizamos, claro. Y decimos, bueno, son criminales peleándose entre ellos. Híjole, si estos muchachos no hicieron nada, pues bueno, estaban, lo que dijeron con los jóvenes del CAP, recordarán, estaban en un mal lugar y en un mal momento. O sea, a final de cuentas, es un lenguaje que tiene que ver con el quitarse responsabilidad, con evadir responsabilidad, pero al mismo tiempo con transmitirnos a nosotros un sentimiento de que efectivamente son circunstancias ajenas, son eventualidades, son cosas que pues nunca suceden, y que el gobierno a final de cuentas ahí está cuidándonos y protegiéndonos. Yo creo que esto es muy, muy, muy grave, porque pues a nosotros nos tienen prácticamente como rehenes hasta de su propia forma de interpretar esta situación tan grave que es lo que estamos viviendo en todo el estado y en todo México.
Claro, pues muy grave la situación y como dices, impera sí la indignación, la rabia, la molestia por este caso, pero también pues no se ha sabido reaccionar y por lo tanto nos quedamos casi con la tristeza. Ojalá surja algo de toda esta mar de emociones, de duelo. Bueno, duelo no, porque no se ha cerrado este asunto y menos para los familiares, pero ojalá surja algo. Roberto, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido tus reflexiones sobre lo que está ocurriendo allá. No, al contrario, muchísimas gracias y pues ojalá que surja algo de la gente. Esperemos que así sea. Gracias Roberto Castelán. Igualmente, saludos. Aquí están estas reflexiones y vamos a seguir compartiendo voces desde Ciudad Guzmán, desde Lagos de Moreno. Nos comparten Rocío Salas, un mensaje. Dice, qué vergüenza esto cuando este señor ni siquiera externa nada aquí en Lagos, solo con sus amigos de Guadalajara. Hablen con las personas que saben, como mi compañera Celia Espinosa. Con mucho gusto, Rocío Salas, si nos pones en contacto con Celia Espinosa, están estos micrófonos abiertos. Y para más voces de Lagos de Moreno, queremos entender qué es lo que está pasando allá. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.